Los experimentos sirven para observar y definir algo que nos puede ayudar en el futuro, o incluso en el presente, y saber cuáles son los procesos de cierto fenómeno o cómo funcionan ciertas cosas. Nos enseñan a conocer el mundo y nuestro entorno, son muy útiles para verificar y establecer la validez de una hipótesis. Con la idea de causa y efecto pueden demostrar que el resultado se produce al manipular un factor en particular. La experimentación constituye uno de los elementos claves en la investigación científica y es fundamental para ofrecer explicaciones causales. Aparte de ser una forma muy útil de enseñar los distintos fenómenos que nos rodean. A continuación te mostraremos 5 experimentos de ciencia increíbles. Precaución: todos los experimentos a continuación han sido realizados por un adulto con todas las medidas de seguridad necesarias, tales como lentes y tapabocas, ya que los resultados de algunos de ellos son tóxicos y bajo ningún motivo debe de ser realizado por menores sin la respectiva presencia de un adulto. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y tensión que se le aplica. Como resultado, un fluido de estas características no tiene un valor de viscosidad definido y constante. En algunos fluidos la viscosidad disminuye con los esfuerzos, mientras que en otros aumenta. Los primeros son llamados fluidos pseudoplásticos, mientras que los segundos fluidos dilatantes. Y es justamente lo que sucede en este experimento, donde se mezcla harina de maíz comúnmente llamada maicena con agua, el cual es un tipo de fluido dilatante, es decir, su viscosidad aumenta al aplicarle un esfuerzo. Es por eso que mientras lo apretamos y moldeamos con nuestras manos, parece una masa, pero al dejar de aplicarle un esfuerzo se escurre entre nuestros dedos. Y peor aún, cuando lo golpeamos, ya que los esfuerzos que inducimos son mucho mayores. Ondas sinusoidales en el agua. Esto es realmente simple, pero tiene un efecto muy impresionante. Solo se necesita un cubo lleno de agua, luego tienes que colocarle un subwoofer o cualquier altavoz potente por debajo del cubo del agua. Luego, haciendo uso de un tubo de plástico, llevamos el agua del cubo hasta la parte frontal de la corneta. Y solo queda encender la corneta y ver la magia. Si se utiliza una frecuencia de 24 Hz con una cámara que grabe a 24 fps, esto creará la ilusión de que el agua está inmóvil, producto de la sincronización de la grabación con la velocidad de frecuencia en el agua. Pero si cambiamos la frecuencia a 23 Hz o menos, el agua parece que retroceda y por tanto si la colocamos a 25 Hz o más, el agua parecerá que se mueve a cámara lenta. El pulsorreactor fue inventado en 1920 en Alemania para impulsar los cohetes V1 mediante sistema de válvulas, el cual le daba una vida útil de unos 35 minutos, ya que debido a las enormes temperaturas y presiones que generaba, producía el colapso del motor. En este ejemplo te mostraremos un pulsorreactor, obviamente mucho más sencillo, pero aplicando la misma teoría. Con un taladro de 1 centímetro o un destornillador de similar diámetro, vamos a ir realizando un agujero en el centro de una tapa en un bote de cristal. Una vez esté el agujero listo, introducimos un poco de alcohol, unos 50 mililitros. Rodamos después el bote con cuidado para que no se salga el alcohol, pero impregnando bien las paredes. Y con el dedo gordo tapamos el agujero muy bien. Agitamos durante unos segundos y al destapar el agujero se deberá escuchar una especie de succión. Soplamos un poco para introducir oxígeno que alimente mejor la combustión. Y está listo nuestro pulsorreactor casero. Lo único que tenemos que hacer es acercar el mechero encendido al agujero y alejarnos un poco. Se oirá un ruido parecido a un silbido y podremos observar una pequeña llamarada interna. En el siguiente experimento veremos cómo inflar un globo gracias a una reacción química, y bastante sencillo de hacer. Lo único que necesitamos es una botella vacía de refresco, aluminio, desengrasante de cocina y un globo. Al tener todo lo requerido, procedemos a verter el desengrasante de cocina en la botella. Después metemos dentro el aluminio, pero en pequeñas bolas, al menos 12 de ellas, y procederemos a colocar el globo en el cuello de la botella. Después solo será esperar a la reacción del aluminio con el desengrasante y al terminar tendrás un globo que se eleva gracias al hidrógeno obtenido de la reacción en la botella. El fuego es un elemento que puede servir para múltiples propósitos. Bien puede ser usado con malos o con buenos fines. En casos de emergencia e inclusive algunos de manera divertida. En este ejemplo se prenderá fuego al gel antibacterial para las manos, pudiéndose luego colocar en la mano y servir a modo de truco. Lo único que necesitas es que el antibacterial sea de base de alcohol. Después esparcir este mismo por una superficie y prenderle fuego. Solo pasarás la mano por el líquido encendido y podrás tener el fuego en tu mano como todo un avatar. Eso sí, solo por un periodo corto de tiempo.
Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.